Bueno, chicas, hoy os traigo este par de bolsos en crudo y en negro. Los dos son iguales, solo que el negro es un poco más grande. El tutorial va a ser sobre el pequeño, sobre el crudo, pero os iré dando indicaciones de cómo ir haciendo también el negro en algunas partes del tutorial. Entonces espero que os guste y que os quede chulo. Bueno, chicas, mirad, hoy vamos a hacer este bolsito que yo os digo que es el bolso más fácil del mundo porque se teje en una sola pieza, que es toda esta pieza que viene desde el delantero hacia la espalda. A la vez que la tejemos también continuamos tejiendo lo que es el cierre, este cierre de aquí, luego lo unimos en los lados y por último hacemos la tira. Entonces este es el que vamos a hacer en el tutorial. También habréis visto que tenemos el negro, que es este, que es el mismo, ¿vale? Lo único que este de aquí, fijaros, aquí hemos utilizado la aguja de 7 milímetros y nos ha quedado este tamaño que ahora os daré las medidas. Sin embargo, en este hemos utilizado la aguja del 9, con lo cual nos ha quedado un poco más ancho y un poquito más largo. La única diferencia que he hecho con el negro, la manera de tejer es la misma, lo único que he hecho es en esta parte añadir un par de columnas más de las que tengo aquí, ¿vale? Aquí tenemos una serie de columnas, pues en estas del medio, que no tienen aumentos ni disminuciones, lo que he hecho es añadir una más a cada lado para ganar amplitud. Y el resto lo he tejido igual. Y también la diferencia es que el cierre lo he hecho mucho más estrecho, fijaros. Este es más ancho y está hecho en puntos bajos. Y este lo he hecho en puntos rasos para que me quede más estrechito para poder amoldarlo a este cierre de aquí. Y también la diferencia es que aquí he hecho la tira directamente tejida a la anilla y sin embargo en el negro he puesto esta piececita para añadir a la anilla. Por lo demás son lo mismo, entonces yo os iré explicando el tutorial del crudo, de este, pero cuando lleguemos a las partes donde hay alguna diferencia con el negro, en ese momento también os lo diré. Os diré, mirad, si estáis tejiendo al negro, ahora en este punto tenéis que hacer esto. ¿Vale? Entonces lo que haré ahora es daros las medidas de los dos. Este, así una vez acabado, hace unos 26 centímetros más o menos por unos 17 de alto. Y la tira, en este caso, más o menos, tampoco hay que hilar muy fino, en este caso hace 56 centímetros. Y ahora os doy las medidas del negro. El negro lo ponemos bien. Aquí hace 31 centímetros, de altura unos 19, 18 y medio, 19, y la tira mide exactamente igual, ¿vale? Entonces ya os digo, os iré diciendo las diferencias con este a medida que avancemos en el tutorial. Bueno, hoy para tejer este bolso vamos a utilizar este artículo. En la etiqueta se ve todo muy mal, ¿vale? Tal como me ha venido enviado. Entonces os lo voy a poner todo en la descripción del vídeo, pero os diré que es el artículo Uiopa, tal como suena, Uiopa. Es un 100% poliéster y la madeja tiene 400 gramos y 1200, y 120 metros. Entonces, como veis, es una veta
¿Y qué tiene de bueno esta veta? Que al ser de 100% poliéster no pesa, es ligera, que para hacer los bolsos es lo ideal porque a veces hay vetas de estas que tienen una mezcla con algodón y entonces pesa muchísimo una vez has acabado el bolso. Entonces en este caso es muy ligero y además es muy elástico, con lo cual es fácil de tejer. Más o menos para que os hagáis una idea, cuando extiendes la veta, más o menos mide unos 3 centímetros y una vez así recogida, que es como vamos tejiendo, hace 1 centímetro más o menos, ¿vale? Entonces, ya os digo, es un artículo que es muy agradecido para hacer bolsos, carteras, monederos y toda clase de accesorios. Entonces vamos a empezar. Bueno, los materiales para hacer el bolsito de color crudo son una aguja de 7 milímetros, tijeras, unos cuantos marcadores. Luego tenemos estas dos anillas que son del tipo que se abren por un lado, como veis aquí, y tienen unos 3 centímetros de ancho. Y luego tenemos el cierre, que es triangular y que va acompañado de esta piececita para sujetarlo de esta manera. Y esta pieza tiene una medida de unos 8 centímetros más o menos. ¿Vale? Y entonces esto es para hacer el bolso crudo. Bueno, entonces en el caso de que hagáis el bolso negro, he utilizado la aguja de 9 milímetros, las tijeras, marcadores, un par de anillas y de estas que se abren. Y luego he utilizado, esto hace unos 3 centímetros más o menos. Y luego por último he utilizado este cierre que queda muy bonito. Aunque aquí lo veáis en níquel, yo lo he usado en un níquel oscuro. Y también hace estas medidas que veis. Entonces ya podemos empezar. Bueno, mirad, antes de empezar a tejer el bolso, os quería mostrar la pieza entera cómo va a ser. Esta pieza, cuando esté el bolso acabado, será así. ¿Vale? Y luego aquí vendrá la tira. Pero esta es la forma que va a tener el bolso. Entonces, es una pieza muy fácil de hacer, toda tejida en puntos rasos, perdón, en puntos bajos. Y entonces se empieza a tejer así, se empieza a tejer por aquí. Vamos haciendo unas poquitas disminuciones. Al llegar a esta zona hacemos esta serie de filas todas iguales y luego al llegar a esta zona hacemos aumentos, al revés de lo que hemos hecho al principio. Entonces es muy fácil, todos son puntos bajos y no tiene ninguna complicación. Lo que os puedo comentar es que si por ejemplo vosotros queréis que el bolso una vez acabado sea más anchito, lo que podéis hacer es añadir alguna columna aquí. Cuando llegamos aquí vamos disminuyendo, pero aquí ya no. Entonces aquí podéis hacer, en vez de una columna, podéis hacer 2 o 3 y de este lado también, para ganar amplitud. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Entonces ahora ya una vez vista ya podemos empezar. Bueno, para empezar vamos a dejar un trozo más o menos de 60 centímetros o así en un lado sin tejer, ¿vale? Porque luego esto lo utilizaremos para cerrar el lateral o uno de los laterales. Entonces vamos a empezar la fila 1 haciendo 40 cadenas. Hacemos el nudo, lo tensamos un poquito y hacemos 40 cadenas, no muy apretadas, más bien flojas, ¿eh? Tejer flojo, que no os quede
tensado el tejido. Entonces hacemos 40 y nos vemos ahí. Mirad, yo ya he hecho las 40 cadenas y ahora mismo esto mide unos 36 centímetros, ¿vale? Bueno, ahora para empezar la fila 2 necesitamos hacer una cadena más que no nos va a contar como punto, solamente nos sirve para girar. Entonces hacemos una cadena más y ahora empezaremos la fila 2 trabajando por estas ondas de aquí, estas ondas que se forman aquí detrás. Entonces vamos a la primera disponible, que es esta, metemos ahí la aguja y hacemos un punto bajo. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo toda esta fila hasta completar 40 puntos bajos. Y nos vemos al final. Mirad, ya hemos acabado la fila 2 con los 40 puntos. Ahora a partir de la siguiente fila, que es la 3, vamos a hacer una serie de filas disminuyendo. Entonces vamos a ir disminuyendo 2 puntos en cada una de esas filas. Ahora tenemos 40. Entonces ahora empezaremos la fila 3 disminuyendo 2. Entonces haremos 38. Y para eso saltaremos un punto al principio y haremos una disminución al final. Entonces mirad, empezamos la fila 3 y hacemos siempre para girar una cadena que no cuenta como punto, giramos el tejido, esa cadena nunca cuenta, por lo tanto es como si no estuviera, y ahora para disminuir el siguiente punto nos lo saltamos. O sea, saltamos este, que es la cadena, y este, que es para disminuir, y nos vamos al siguiente. Y ahí hacemos el primer punto. Y le vamos a poner el marcador en esta hebra interior para que cuando volvamos sepamos que ese es nuestro último punto. Y ahora continuamos haciendo puntos hasta llegar al final. Y ahí haremos otra disminución. Mirad, ya he subido todo esto. Estamos en la fila 3. He llegado al punto 37 y ahora aquí nos quedan 2, 1 y 2. Pues de esos 2 haremos 1, o sea, nos quedaremos con una disminución. Entonces entramos, sacamos hebra en el primero, entramos en el siguiente, sacamos hebra y cuando tengamos las 3 cerramos. Y esto será nuestro punto 38. Y con eso habremos acabado la fila 3. Bueno, ahora en la siguiente fila, que es la 4, haremos exactamente lo mismo. Fijaros que hemos empezado con 40 puntos, ahora hemos subido la fila 3 con 38 y ahora en la fila 4 haremos 2 menos, o sea 36. Y haremos lo mismo que hemos hecho, disminuir al principio y disminuir al final. Entonces, al igual que hemos hecho antes, hacemos una cadena que es para girar, giramos el tejido, esa cadena la saltamos porque nos sirve y para disminuir nos saltaremos este punto de aquí y iremos al siguiente. Y hacemos el primer punto. Le ponemos en la hebra interior el marcador para tenerlo localizado y ya podemos seguir haciendo el resto de puntos hasta llegar al final, donde disminuiremos otra vez 2 puntos. Entonces los hacemos y nos vemos ahí. Bueno, pues sigo en la fila 4, he subido todos estos puntos y he llegado hasta el punto 35. Entonces ahora en estos 2 que nos quedan, que es este más el del marcador, que ya le pusimos el marcador para saber que es el último,
de estos dos haremos una disminución. Entonces hacemos 1, sacamos hebra del primero y metemos en el segundo y cerramos los dos juntos. Sacamos el marcador y con esto tendríamos los 36 puntos de la fila 4. Como veis aquí ya empieza a verse la forma de las disminuciones. Entonces ahora vamos a seguir haciendo unas pocas disminuciones. Entonces tomar nota. La fila 5, que es la que empezaremos ahora hemos acabado la fila 4 con 36 puntos. La fila 5 tenemos que hacer 2 menos, o sea que serán 34. La fila 6 haremos 32, 2 menos. La fila 7 haremos 30 y la fila 8 haremos 28, ¿vale? O sea, desde la fila 5 que empezaremos ahora a la fila 8 donde acabaremos, iremos reduciendo 2, uno en cada punta, y acabaremos en la fila 8 con 28 puntos. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la fila 8 con los 28 puntos. Como veis, esto ya ha tomado esta forma. Y entonces ahora vamos a hacer las dos siguientes filas con 28 puntos también. Ya no vamos a disminuir. Entonces simplemente empezamos la fila 9 haciendo la cadena, giramos y ya no saltamos ningún punto, entonces venimos la cadena así, que la saltamos porque esa nos sirve, entonces vamos justo al siguiente y hacemos el primer punto. Y le ponemos el marcador, como hacemos siempre, para no perder ese primer punto. Y ahora empezamos a bajar 28 puntos también. Y nos vemos abajo. Bueno, sigo en la fila 9, ya he subido aquí 26 puntos y ahora hago los dos últimos, que son el 27, y en este último del marcador hago el 28 y con esto estaría acabada la fila 9. Y ahora empezaremos la fila 10 de la misma manera, haciendo otra vez 28 puntos. Hacemos la cadena, giramos, saltamos esa cadena, nos vamos al siguiente punto, hacemos el primero y le ponemos el marcador. Y ahora podemos continuar bajando los 28 puntos igual. Entonces hacemos los 28 y nos vemos al final. Bueno, sigo en la fila 10, llevo 26 puntos y ahora hago el 27 y en el último el 28. Y con esto está acabada la fila 10. Bueno, ahora esta pequeña cuña es para las que estéis tejiendo el bolso de color negro. Las que estéis tejiendo el crudo no lo tengáis en cuenta. Vamos a hacer 2 filas más de subida y de bajada con los mismos puntos, como si hiciéramos la fila 11 y la fila 12. ¿Vale? Entonces hacemos esas 2 filas, pero luego no las vamos a tener en cuenta para continuar siguiendo el tutorial. ¿Vale? Entonces esto nos va a dar más anchura para conseguir una medida más amplia del bolso negro. Y ahora continuamos con el tutorial. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 11 y en esta fila 11 ya vamos a empezar a hacer aquí lo que será luego el broche del bolso. Entonces de momento vamos a subir de nuevo 28 puntos y nos vemos aquí en este de aquí. Bueno, esto que os voy a comentar ahora solamente es para las que estéis tejiendo el bolso negro, que ya sabéis que es un poquito más grande. Entonces ahora os encontraréis una serie de indicaciones donde empezaremos a tejer esta tira, que es una tira ancha y que está hecha en puntos bajos. Entonces, para las que estéis haciendo el bolso negro, todas esas indicaciones que os doy
para la tira, que se compone de 9 puntos, en vez de hacerse en puntos bajos, se hará en puntos rasos. No el resto, ¿vale? El resto del bolso, que siempre vamos tejiendo en esta zona 28 puntos, seguirán siendo puntos bajos, pero las indicaciones que os dé para la tira, en vez de hacerla en puntos rasos, la haréis en puntos, en vez de hacerla en puntos bajos, las haréis en puntos rasos. Entonces, repito, esto solo para las que estéis haciendo el bolso negro. Bueno, pues seguimos en la fila 11 y ya hemos subido de nuevo los 28 puntos. Entonces ahora aquí vamos a empezar a hacer lo que será el broche. Entonces vamos a subir 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la fila 11 nos quedará de esta manera. Bueno, entonces ahora para empezar la fila 12, primero, fijaros, estamos aquí, nos vamos a poner el marcador en esta onda de atrás, ¿veis estas ondas que hace por detrás? Vamos a poner el marcador en esta primera, para no confundirnos, ¿vale? A ver si lo puedo meter así, en esta cadena. Entonces ahora hacemos una cadena más de subida, giramos el tejido y ahora ahí donde hemos puesto el marcador, estas 9 cadenas, estos 9 puntos los vamos a trabajar aquí en esta onda de atrás. Entonces ahí justo donde habíamos puesto el marcador, hacemos el primer punto bajo. Hacemos un punto bajo y lo marcamos para después tenerlo localizado. Y seguimos por estas ondas de atrás haciendo estos 9 puntos bajos por la onda de atrás. Llevamos 3, 4 y hacemos hasta 9. Bueno, seguimos en la fila 12. Ya hemos hecho los 9 puntos bajos aquí y ahora continuaremos por todo el resto, haciendo los 28 puntos que veníamos haciendo últimamente. Entonces, fijaros, tenemos 9. Este de aquí no lo vamos a trabajar y vamos a saltar al siguiente. Y hacemos 1, 2, 3, siguiendo la línea que hacemos siempre en los puntos, 4 y así hasta 28, hasta llegar abajo. Bueno, pues hemos acabado la fila 12 con toda esta hilera que nos tiene que sumar desde aquí hasta aquí 37 puntos, o sea 28 de aquí más 9 del cierre. Bueno, entonces ya está acabada la fila 12, ahora empezaremos la 13 subiendo los 37 puntos, los 28 más los 9, que son 37, subiendo hacia arriba. Entonces para eso hacemos la cadena, giramos el tejido, saltamos la cadena, vamos al siguiente punto, lo marcamos y empezamos a subir los 37 puntos. Cuando ya va cogiendo fuerza el bolso, también podéis, en vez de tejer así como lo hacemos siempre, también podéis tejer así, que a lo mejor os resulta un poco más fácil de esta manera, porque no tenemos que mover tanto el tejido conforme vamos tejiendo. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos terminado la fila 13 con los 37 puntos. Entonces ahora las 3 siguientes filas las haremos igual, bajando y subiendo con 37 puntos. Entonces hemos hecho la 13.
Pues haremos la 14, la 15 y la 16 también con 37 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho las filas 14, 15 y 16 con los 37 puntos. Y hemos acabado aquí abajo. Ahora que ya tenemos toda esta parte que es el cierre, haremos otra columna de 28 puntos, igual que aquí, la haremos en este lado. Entonces haremos la fila 17 y subiremos 28 puntos y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 17 con 28 puntos hasta aquí. Y ahora bajaremos la fila 18 con otros 28 puntos de nuevo hacia abajo. Y nos vemos ahí. Entonces, para las que estéis haciendo el bolso negro, haréis además 2 más. Aparte de esta 17 y 18, haréis 2 más para conseguir más anchura y no las tendréis en cuenta para continuar el tutorial. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 18 con los 28 puntos y ahora ya empezaremos, así como en esta parte hemos hecho disminuciones, ahora para hacer lo mismo en esta zona lo que haremos son aumentos. Entonces tenemos esta fila con 28 puntos, pues la siguiente necesitaremos 2 más, que son 30. Entonces añadiremos un punto en el primer punto y otro punto en el último punto, de manera que cuando acabemos la fila 19 tendremos 30 puntos. Entonces para eso tenemos que hacer una cadena, girar el tejido y entonces ahora saltamos la cadena como hacemos siempre y en este primer punto haremos 2 puntos en ese mismo punto. Entonces hacemos 1 y en el mismo punto hacemos, bueno, vamos a marcarlo primero para no perderlo de vista. Y ahora en ese mismo punto hacemos otro punto. De manera que aquí tenemos 1 y 2. Y ahora continuamos haciendo el resto de la fila. Y nos vemos al final en el último punto donde también haremos un aumento. Entonces nos vemos ahí. Bueno, sigo en la fila 19. He subido contando el aumento 28 puntos y entonces ahora aquí en el último haremos 2 en el mismo espacio. Entonces quitamos el marcador y hacemos el punto 29 y en el mismo espacio el punto número 30. De manera que aquí habremos aumentado un punto en cada lado que nos sumarán 30. Y con esto hemos acabado la fila 19. Mirad, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer en las siguientes 5 filas, ¿vale? Entonces habíamos acabado la 19 con 30 puntos, añadiendo uno a cada lado. Entonces la 20, que es la que haremos ahora, tendremos que hacer lo mismo para obtener 32 puntos. En la 21 lo mismo para obtener 34 puntos. En la 22 lo mismo para obtener 36. En la 23 38 y en la 24 40. De manera que esto irá aumentando así. Y acabaremos en la última fila, que será la 24, con 40 puntos. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado la fila 24 con los 28, perdón, con los 40 puntos. Y entonces solamente nos va a quedar. Hemos acabado aquí. Y entonces ahora haremos la última fila, que es la 25, con otros 40 puntos, o sea, sin aumentar y sin disminuir ni nada, simplemente va a ser una fila que luego la vamos a utilizar para hacer el cierre. Entonces hacemos la fila 25 con 40 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 24 con los 40 puntos y con esto ya tendríamos acabada la pieza. Entonces ahora ya vamos a pasar a hacer lo que es todo el acabado de alrededor.
Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a cerrar los laterales. Entonces, como hemos acabado aquí, vamos a aprovechar que tenemos la hebra. Fijaros, así es como va a ser el derecho del bolso, porque tenemos la dirección de las cadenas que van hacia arriba en la parte frontal del bolso. Entonces nos tenemos que situar así, ¿vale? Aquí vendría esto y entonces vamos a cerrar por el revés. Por lo tanto, cogemos así, este lado y vamos a empezar a cerrar por aquí. Entonces, fijaros, para cerrar esto vamos a utilizar puntos rasos, no puntos bajos. Y entonces vamos a tener que coger de cada lado de aquí y de aquí, una de las dos hebras que tenemos. Entonces, en este lado vamos a coger esta, la de esta parte, esta de aquí, y vamos a dejar libre la otra. Y del otro lado cogeremos esta y dejaremos libre esta de aquí, ¿vale? Cogemos esta y cogemos esta. Entonces, fijaros, yo tengo aquí ya la primera, que es la del marcador, de la parte esta de aquí, y entonces voy a coger la hebra, la tenso y la paso por ahí y hago una cadena, ¿vale? Ahora vamos a ir al siguiente punto, a la cadena esta, y el siguiente punto a la cadena que os he indicado, y hacemos punto raso. Ahora la siguiente y la siguiente, y punto raso, siguiente y siguiente, y punto raso. Es muy fácil, simplemente se trata de unir esas dos cadenas con puntos rasos. Entonces vamos haciendo toda la línea y nos vemos aquí abajo. Fijaros, ya estoy llegando al final. Aquí tengo la penúltima y aquí tengo ya la última, que es esta, ¿vale? Entonces ahora cortamos por aquí un trozo y todo ese trozo lo escondemos a lo largo de toda la costura para sujetarlo. Entonces, fijaros, cuando le demos la vuelta nos quedará este lateral con estas dos líneas de cadenas que quedan muy bonitas. Y entonces ahora vamos a hacer el otro lado. Bueno, mirad, para hacer el otro lado exactamente lo mismo que os he dicho. Tenemos esta línea de cadenas, entonces tendremos que coger esta, ¿vale?, la de la parte de fuera, y en este lado de aquí tendremos que coger también la de este lado. Entonces vamos al primer punto, cogemos la cadena correspondiente y en este caso, como teníamos aquí el trozo de hilo que os dije, pues simplemente lo cogemos, lo pasamos, lo tensamos y hacemos una cadena, igual que hemos hecho antes. Y ahora ya vamos a la línea de cadenas y vamos cogiendo una de cada de las que os he comentado antes y haciendo puntos rasos. Cogemos la de aquí y la de aquí, la de aquí y la de aquí, la de aquí y la de aquí, y así vamos haciendo toda la línea hasta llegar al final. Bueno, ahora que ya tenemos unidos los laterales, vamos a hacer por todo el contorno una hilera de puntos rasos para hacer todo lo que es el acabado. Entonces nos venimos justo aquí a uno de los lados y buscamos siempre la hebra que quede más exterior.
Entonces hacemos ahí una cadena y vamos a ir haciendo puntos rasos por todo el borde, cogiendo la hebra que siempre esté en la parte más exterior. Por ejemplo, aquí voy a coger esta, aquí voy a coger esta, aquí voy a coger esta. O sea, tenéis que ir cogiendo la que luego os vaya tapando todo el borde del bolsito y sin tensar demasiado. ¿Vale? Veis que voy cogiendo puntos de los más exteriores. Entonces vais haciendo todo el contorno. Cuando lleguéis aquí lo mismo, pasáis por todo lo que será el cierre, venís por aquí y acabamos aquí donde hemos empezado. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer la tira, que la vamos a ir sujetando a estas dos arandelas. Entonces, un comentario. Si queréis hacer la tira para lo que sería bolso de mano, pues haríais una tira de unos 30 a 35 centímetros. Si queréis un bolso más largo que os llegue a la cadera, haríais una tira de entre 75 y 80 centímetros. Yo la medida que voy a hacer ni es la del bolso de mano ni es la larga, es la típica para llevar al hombro a una medida normal, como por debajo de la axila. Entonces, para eso voy a necesitar hacer 60 cadenas. También esto va a depender de vuestra veta, de la elasticidad que tenga vuestra veta y demás. Entonces cogemos la anilla, no vamos a tejer por el lado que se abre, sino que vamos a tejer por este otro lado limpio. Metemos ahí la aguja. Metemos la aguja, sujetamos la hebra, la pasamos por la anilla y sujetamos las dos hebras haciendo una cadena, ¿vale? De esta manera ya tenemos sujeta la anilla. Y ahora vamos a subir 60 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta 60. Bueno, mirad, ya he hecho las 60 cadenas y ahora cogemos la otra anilla también por la parte limpia y la metemos y sujetamos con un punto bajo, ¿vale? Entonces ahora giramos el tejido y vamos a hacer puntos rasos, ¿vale? Entonces en cada una de estas hebras, de las dos que hay, en la de atrás, empezamos a hacer puntos rasos, porque además el punto raso para esto es lo mejor, porque como esta veta tiene cierta elasticidad, necesitamos tener o hacer un punto que nos mantenga firme la tira y que no tenga tendencia luego a estirarse. Entonces para eso el punto raso es lo más apropiado. Entonces vamos a hacer los 60 puntos rasos y nos vemos en el otro lado. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la otra anilla. Entonces ahora simplemente sujetamos otra vez, hacemos un punto bajo y ahora giramos y volvemos a empezar a hacer puntos rasos en dirección contraria por la hebra de atrás. Y entonces nos vemos otra vez al final. Bueno, pues ya he vuelto a llegar aquí al final otra vez y ahora aquí hago el último punto bajo. Así. Y ahora giro y empiezo a hacer la última fila de puntos rasos hacia el otro lado.
y nos vemos ahí al final. Bueno, pues ya hemos llegado al final y ahora sujetamos la última puntada con un punto bajo de esta manera, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tendremos una parte que es la buena, la que se verá cuando esté colgado el bolso, que es esta, que se ven dos columnas de cadenas limpias, y una parte que será la interior, que es donde tenemos estas ondas de aquí, y que esta nos quedará por dentro. Entonces ahora ya tenemos que rematar. Vamos a cortar aquí y lo que tenemos que hacer es rematar esto de aquí, y lo vamos a dejar bien junto y bien pulido, y las hebras que nos sobren las vamos a meter hacia la parte interior por aquí dentro, que no se van a ver. Y esto lo hacemos en este lado y en el otro. Bueno, mirad, ya una vez tenemos hecho esto, vigilamos el lado bueno, que es este, ¿vale? Este de aquí. Y entonces ahora tenemos que venir aquí al lado, en este lado de aquí, y vamos a pasar la anilla abierta por todo este espacio de aquí, por donde podamos. Bueno, mirad, ya tenemos puestas las anillas, ¿ves? De estos 3 puntos he pasado la anilla por este y por este. Y en el otro lado más o menos igual, unos 3 puntos, y he pasado la anilla por ahí. Y entonces ahora vamos a poner esto aquí, que para introducirlo os vais a tener que ayudar con la aguja, porque como es grueso va a costar un poquito, y tenéis que meter todo lo que podáis de tejido, lo tenéis que meter hacia la parte esta de dentro. Y una vez ya atornillado, porque esto va con unos tornillitos, quedará sujeto. Y luego, para colocar esta pieza de aquí, aquí tengo una que es igual, simplemente es una pieza que se meten estos dos palitos, se introducen así en el tejido, y por la parte de dentro se mete esta plaquita, y ahí se meten los dos. El tejido quedará entre esta plaquita y la pieza, se pone así, y luego estas dos lengüetas se cierran hacia adentro para que el tejido quede sujeto, y con esto ya estaría la pieza. Bueno, y para las que estáis haciendo el bolso negro, simplemente el cierre lleva estas 3 piezas. Entonces esta va aquí y se sujeta con esta otra pieza por detrás, se levantan estas lengüetas y entonces se clava aquí, se pone esta pieza por dentro del bolso, por aquí, y con estas lengüetas se sujeta a esta pieza de aquí para que no se mueva. Y es así de fácil. Y luego, para sujetar esta de aquí, simplemente tenéis que meter el tejido, el final del tejido, abrís así un poco esto, que se abre haciendo un poquito de palanca, metéis el tejido para que se clave con estos pinchos, luego apretáis y cerráis y ya se quedará sujeto esto de aquí. Bueno, chicas, pues como veis hemos acabado. Los bolsitos han quedado perfectos, tanto el crudito como el negro. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este tutorial y que os animéis a hacer alguna otra cosa que tengo de complementos en el canal, como la mochila que os voy a mostrar en el pequeño short que os he puesto aquí al final. Entonces, que lo tejáis bien y nos vemos.